Comala se cubría de polvo al atardecer. Las casitas blancas se teñían de un ocre marchito y el aire arrastraba un calor seco que parecía eterno. En la plaza, los ancianos se sentaban en el quicio de las puertas, mascullando historias entre dientes. Había una que nadie se atrevía a contar en voz alta cuando el sol comenzaba a bajar. La historia del ahorcado del campanario. Ay, las campanas de la iglesia repicaban solas cada atardecer. Nunca había nadie arriba, nadie que pudiera hacerla sonar, por lo menos. Se decía que un hombre se había colgado allí hace muchos años, pero su cuerpo nunca fue bajado. Aunque nadie lo viera, su sombra aún pendía de la soga. Gaspar llegó al pueblo buscando tranquilidad, huyendo de la ciudad, refugiándose en la tranquilidad de un pueblito. Se reía de las supersticiones de los viejos y de sus miradas de advertencia cuando mencionaban el campanario. Para él, las historias de fantasmas, era solo eso, cuentos de un pueblo donde el tiempo se había detenido. Una tarde, en la cantina, alguien le lanzó un reto entre risas apagadas, ¿sí, no? Subir al campanario y ver con sus propios ojos que no había ningún muerto colgado. Gaspar aceptó sin dudar. Subiría, miraría y demostraría que solo eran fantasías de gente que se aferraba al miedo como quien se aferra a la oración gastada. Al anochecer, caminó hasta la iglesia. Las campanas tañeron cuando puso un pie en los escalones de piedra. Miró hacia arriba, nada. Solo el sonido resonando entre las alturas. Subió la angosta escalera de caracol que llevaba al campanario. Un aire helado imposible en aquel clima le erizó la piel. Cada peldaño se sentía más angosto, como si las paredes se cerraran sobre él. Al llegar arriba, el último tañido murió en el aire. La soga colgaba inmóvil en el centro del campanario, sujeta a una viga oscura por el tiempo. Se balanceaba apenas con el viento, pero estaba vacía. No había ningún cadáver, ningún rostro lívido balanceándose en la penumbra. Gaspar sonrió. Era justo lo que esperaba. Pero abajo en la plaza, los ancianos alzaban la vista hacia el campanario con los labios apretados. La cantina quedó en silencio. Los niños se escondieron tras las faldas de sus madres. Todos veían algo que Gaspar no podía ver. Desde la calle, su cuerpo pendía de la soga, balanceándose lentamente en el aire caliente de la noche. Gaspar bajó las escaleras con satisfacción, listo para reírse de la superstición del pueblo. Pero cuando puso un pie en la plaza, nadie lo miró a los ojos. Los rostros se desviaban, los cuerpos se alejaban con pasos nerviosos. Al pasar frente a una ventana, vio su reflejo en el vidrio. Por un instante, creyó que la imagen iba con retraso, que sus movimientos tardaban en reflejarse, pero no era eso. Su reflejo no tenía sombra. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de su boca. Intentó tocar el cristal, pero su mano atravesó la superficie como si solo fuera aire.
Giró la cabeza hacia la iglesia. Allí, en lo alto del campanario, la soga se balanceaba con el peso de un cuerpo que ya no estaba. Al día siguiente, nadie pronunció el nombre de Gaspar. Su silla en la cantina quedó vacía. Su habitación en la posada sin tocar. No hubo funeral. No hubo misa tampoco. Nadie habló de él, como si nunca hubiera existido. Pero al caer la tarde, cuando el sol se hundió detrás de los cerros, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar solas. Y en la plaza, los ancianos levantaron la vista hacia el campanario. Con el mismo miedo de siempre, algunos se persignaron. Otros entraron a sus casas y cerraron las puertas, pero nadie, absolutamente nadie, volvió a mencionar a Gaspar. Los días pasaron, pero la sombra en el campanario nunca desapareció. Algunos viajeros decían que al mirar demasiado tiempo hacia arriba podían ver una figura balanceándose contra la luz del atardecer. Otros, más desafortunados, juraban haber escuchado su propio nombre susurrado entre el tañido de las campanas. Algunos de los forasteros que se quedaban demasiado tiempo en Comala desaparecían, sin dejar rastro. Sus nombres se borraban de la lista de la posada. Sus pertenencias quedaban abandonadas, como si nunca hubieran sido usadas. Los ancianos decían que eran los nuevos elegidos, que el campanario los reclamaba cuando la soga quedaba vacía por demasiado tiempo. Y así, una vez más, Comala volvió a su letargo polvoriento, con la certeza de que el ahorcado del campanario siempre estaría allí, esperando a que otro escéptico desafiara la superstición, porque en Comala las campanas nunca dejan de sonar, y cuando lo hacen es porque alguien más ha tomado su lugar.